queridos radioescuchas y ahora videoentes también. Estamos en el estado de San Luis Potosí, en Salinas. Salinas porque aquí se produce sal para lagunas saladas. El Peñón Blanco porque para diferenciarlo de otras salinas le impusieron desde el principio el nombre del cerro que está en esa parte y que es el Cerro del Peñón Blanco, que es una de las alturas más importantes del estado y que presuntamente es un volcán apagado. Es un gusto poderles presentar esta joya en donde estamos y vamos a hacer que se presente nuestro cronista. Mi nombre es José de Jesús Hermosillo Medina y tengo el título de cronista vitalicio desde 1999. Entonces fue una decisión política cambiarle de Hidalgo. Sí. ¿Y quién, en qué Fui gobierno? gobernador de tiempo, en 1960, con motivo del 150 aniversario del inicio de la independencia. Y los únicos sacrificados con la imposición del apellido, sin haberle preguntado a la gente, como nunca les preguntan los gobiernos, fue Pabellón de Hidalgo, la hacienda donde le quitaron el mando al caudillo, y aquí, que pasó muy a la carrerita, ya derrotado, ya casi en calidad de prisionero. Los oficiales del ejército que traía ya no estaban de acuerdo, No, no estaba con porque ellos mismos no estuvieron de acuerdo al principio cómo estaba llevando a cabo las cosas. Si él no tenía ningún conocimiento militar, por eso estaban Allende, Aldama y algunos otros con conocimientos. Y él, a su voluntad, hizo las cosas como quiso. Casi fueron puras derrotas, la verdad. Y como no estuvieron de acuerdo en muchas cosas y le echaban la total culpa por la derrota de la batalla de Calderón, es por eso que leo que cada quien como pudo vinieron a reunirse a la hacienda de San Blas del Pabellón cerca de Aguascalientes. Allí le quitan el mando y aquí le advierten que iba a venir en plan de prisionero, sin dárselo a entender a la plebe del ejército, porque eran pura gente que no tenían preparación militar, ¿no? Y que si intentaba huir o decir alguna cosa, se lo echaron. Ya anteriormente habían buscado la manera de darle un venenito. Por lo pronto no es el amable y santo padre algo que oficialmente nos ponen, ¿verdad? Todos tenemos nuestros pros y nuestras contras. Entonces por eso le impusieron ese nombre. Pero yo creo que deberíamos de retomar la idea de buscar la manera de que tomara su nombre original, Salinas de Peñón Blanco. La familia de aquí, el apellido es el que aparece en el frontispicio. El negocio de la sal fue desde 1562 declarado como patrimonio del rey. Estamos hablando que estábamos en el virreinato todavía. Y así siguió como propiedad del gobierno imperial y federal y todas las cosas. La sal en aquel entonces tenía tanto valor como pudiéramos decir el petróleo, la electricidad de esos tiempos. Sí, era lo que se buscaba, la sal y las especies, por eso salían los barcos. Aparte de la sal, aquí fue una cosa providencial, con tantas minas que se descubrieron. De otra manera, desde dónde y cuánto hubiera costado traer la sal, desde las costas, a beneficio de la minería. Entonces era de un valor incalculable y la gente peleaba a veces hasta por un montoncito de salitre, así de fácil. Entonces fue propiedad de los gobiernos correspondientes hasta 1844, en que Santa Anna, necesitado de dinero para uniformar a los soldados que iban contra los tejanos, y además un empresario que residía en México, a veces en Querétaro, a veces en San Luis, don Cayetano Rubio, Santa Anna en San Luis le dijo: pues préstame un dinerito porque no
mis soldados andan mal y no tenemos ni dar de comer ni para los animales, bla, bla, bla. ¿Por cuánto necesitas? Necesito 400,000 pesos. Ah, caray. ¿Y con qué me garantizas el pago? Y tú además estás en guerra con todo el mundo, con todos los políticos. Pues dime qué cosa quieres en garantía. Quiero como garantía las sardinas del Peñón Blanco, porque sabía muy bien lo que redituaba el negocio. Es decir, durante el tiempo en que le pertenecía al gobierno, se los rentaba por temporadas, según el trato, a varios particulares. Y uno de los particulares fue un socio de don Cayetano Rubio, que fue don Joaquín María Errázuriz. Como no le... Errázuriz. Con Z, y sin H. Errázuriz. Como Santana no le pagó a don Cayetano Rubio, normal, tuvo que era normal lo que sea los tratos sí, que sea Santana. por lo pronto, si ya su socio y luego fue su yerno estaba ya aquí como administrador de las lagunas que estaban rentando, entonces fueron los primeros propietarios particulares. En el caso primero, don Cayetano, ya después él, a duro y duro y duro, le vendió el negocio a su yerno, don Joaquín María Errázuriz, que fue quien construyó esta casa. Porque antes la casa de la administración era toda aquella serie de casitas viejas de blanco con rojo. Ahí estaba la alcaldía mayor, también la cárcel para hombres y para mujeres, la cárcel de la administración. Ahí estaba el gobierno y ahí estaba el poder económico y civil al mismo tiempo. Cosa que cambió ya cuando se promulgó la independencia, y ya desde un poco antes ya se buscaban nombrar sus ayuntamientos con alguna persona específica como presidente, ¿verdad? Pero de todos modos, como que los que estaban como presidentes del ayuntamiento eran gente que estaban aquí mismo, personas de confianza, personas con cierto conocimiento. Que estaban todos los poderes, las fuerzas Sí. vivas aquí concentradas. Ya después se separaron los poderes, pero esa misma casa tuvo desde el principio pues, sus guardianes, luego su tropa, que incluso desde 1818, unos años después del inicio de la independencia, con el fin de salvaguardar los intereses del rey, el dinerito de que producía la sal, se construyó ese foso que ustedes vieron a la entrada, que le da la vuelta a la propiedad. Levantaron un fortín que se llamó el Fortín Isabela, en honor de la reina de España, y la puerta que daba para aquel lado, al oriente, la puerta de San Fernando. Eso nos dice que estaban honrando a los nombres de sus soberanos, ¿verdad? Porque aunque criollos, algunos trabajadores de aquí, siempre había algunos peninsulares de origen al frente de la administración. Por lo pronto, pues, ¿cuántas veces no ondeó ahí la bandera española en ese Fortín Isabela? Al jurarse la Constitución de la monarquía española, que la primera vez se juró en 1813. Sí, ya después de las Cortes de Cádiz. Sí, pero no se pudo aplicar por la revuelta de la independencia y se volvió a jurar en 1820. Los documentos que yo he visto dicen que se hizo la bandera y se hicieron los honores correspondientes, con algunas ceremonias muy especiales, misa de acción de gracias o de pedir la luz del Espíritu Santo y pasear la escultura, yo creo de algún busto nada más de Fernando VII, en fin, tantas cosas que hay que agregarle a la historia particular de Salinas. Por lo pronto, después de don Cayetano Rubio, que le dejó o le vendió el negocio a su yerno, ellos lo tuvieron desde 1846 hasta 1906, en que lo vendieron a una compañía inglesa.
que compró inclusive en aquel tiempo, estoy hablando de 1906, varios lugares productores de sal en toda la República. Entonces era un consorcio muy grande. Pero la sal... ¿Cómo se llamaba el consorcio? Simplemente le pusieron de Salinas of México Limited. Ajá. Ajá. La sal preferida para muchas cosas, inclusive para el consumo humano, era la de Salinas. Buscar la manera de ir perfeccionando el proceso de obtención, purificándola y tratándola hasta el final para que ya la pudieran usar en la mesa con mucha seguridad. Pero entonces era parte del beneficio de minerales de la extracción de las minas. Sí. Por eso era el precio industrial que tenía la sal. El precio casi nunca varió. Y así como ahora muchas cosas no suben de precio y otras sí, por eso algunos negocios van para abajo. Entonces, aunque hay la materia prima, por incosteabilidad el negocio dejó de operar en 1981. Y eso pues sí, da tristeza, ¿verdad? Porque Salinas debe su nombre a la sal, la economía se debe a la sal, la sobrevivencia del pueblo siempre se debió a la sal. Era una industria en todo el siglo XX, digo por hablar de los últimos tiempos, llenos de tanta prosperidad en este pueblo y tanta gente que se vino a vecindar a hacer otros negocios o a trabajar aquí mismo. ¿Cuánta gente llegó a trabajar aquí Eso dependía de los años. Si eran muy lluviosos, no se podía cosechar mucha sal. Si eran secos, también era muy difícil. Tenía que ser un término medio para que hubiera una producción buena y poder vender y surtir a todos los que pedían, que no eran poquito. Eran furgones y furgones de ferrocarril para ciertos destinos, de manera que aquí se daba trabajo a muchísima gente. La fábrica beneficiadora, que luego podrán ver aunque sea a lo lejos, fue la de Calderas, en que se buscó la manera de elaborar a base de hervir el agua salada para que quedara la pura sal y que no faltara todo el año. En el siglo XX llegó a tener hasta 3 turnos, o sea, se trabajaba día y noche todo el año. 3 turnos con muchos trabajadores, nada más en la pura fábrica de calderas, sin contar los que trabajaban en las pilas, en las fábricas alrededor de la laguna. Por lo pronto la sal era muy importante y yo todavía pienso que es un milagro, es un prodigio, que Salinas, a pesar de la migración constante en todas partes. Hacia el norte. Pues sí, pero también emigraban a otros lugares de aquí mismo, al sur o a otras partes a buscar trabajo, ni modo, ¿verdad? No se halla este pueblo desaparecido, como hay tantos lugares disque fantasmas y que hay puras ruinas. Al contrario, aquí ha crecido, sigue creciendo en lo material, en lo cultural. Y por eso te tenemos de cronista, que es un hallazgo sensacional tenerte. ¿Tienen santo patrono? Ah, claro. No hay un lugar de respeto que no tenga un santo patrono muy particular, y es una imagen de Jesús Nazareno, tan venerada desde 1775, en que los mismos trabajadores, aquí no fueron los capellanes reales ni el párroco quien dijo, a ver, vamos a mandar a hacer una imagen, no. Fue a devoción de la misma gente de aquí, de los obreros de las pilas de sal, los que juntaron su limosnita, y a ver con cuánto nos ayuda el dueño en aquel tiempo. Mandaron talleres a imagen, muy barroca, porque tiene incrustaciones de huesos en las heridas, que es característica que siempre nos recuerdan los tiempos en que la iglesia necesitaba la visión de una imagen que despertara la conmiseración y además que también produjera en las personas el arrepentimiento o la conversión, o lo que ustedes quieran. Entonces esa imagen, aunque no era la imagen titular de la capilla real ni de la parroquia, la misma gente impuso con su fuerza devocionaria
la predilección por esa imagen de nuestro Padre Jesús, cuyo templo está declarado santuario porque vienen muchas peregrinaciones de muchísimas partes. ¿Cuándo es el día que se le su devoción? La fiesta titular, que aunque en otros años eran en varias o distintos días, luego se dejó para el primer viernes de marzo. Pero si ustedes miraban una fiesta de esas, veían el colorido, veían el sabor, el color y la emoción de tanta gente que viene a ver el Nazaret. Y esta sala grande viene siendo la contaduría. Es impresionante la belleza. Con término moderno, que antes simplemente llamaban la sala del escritorio, donde venían los clientes a negociar cuánta sal les podían vender al fiado o al contado y cómo eran las condiciones de pago y con quién lo iban a mandar, con qué arrieros. Esta sala fue, dijéramos que el centro motriz de la economía de esta región, porque sin la sal de Salinas, yo les he dicho a muchas gentes, no habría brillado el oro, ni la plata de Zacatecas, ni de muchísimos otros minerales importantes de la República. Tengo que llevar agua para mi molino, porque estoy dedicado a la enseñanza de ingeniería y tengo una tabla de cómo fue el beneficio que tenía lo que nos luchábamos nosotros para el Imperio Español de la plata y el oro, y cómo la plata fue tan importante con nuestra economía. Por eso es importante mencionar esto. Por eso la ingeniería se desarrolló mucho en México. Tuvimos la escuela de minería con Tolsá hasta en el siglo XIX, cuando lo mandaron traer al arquitecto y escultor valenciano. ¿Tú puedes platicar de esta pintura? Sí. Varias de estas obras tienen su propia historia. Este cuadro grande, aunque no es muy antiguo, ni es propiedad de la casa Original, está en préstamo de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí. Es de un autor duranguense, si no mal recuerdo, y por ahí está la firma. Ajá. Sí. ¿Qué casualidad tiene? Sí, pero allá tenemos otro, que mucha gente, si nada más los ve, porque no observan, ni preguntan, fue obra de un pintor nacido en Salinas, hijo de don Herculano Piñero. Don Herculano Piñero llegó como empleado. Aquí se casa en Salinas con Cecilia Delgado, más vieja que él. Yo creo que o era muy guapa o no sé qué, pero más vieja que ni él. Le perdió unos 10 años, si no me equivoco. Aquí vivió en algunas de las casillas de afuera. Por lo pronto, aquí nacieron varios de sus hijos, entre ellos el primogénito. ¿Qué es el pintor? Manuel Antonio Piñero Delgado. ¿Y estudió o simplemente hacía...? No, sí estudió de aquí, de Salinas, luego se fueron a vivir a San Luis, pero don Herculano mandó al hijo un tiempo a España con los abuelos paternos del niño. Allá estudió, allá también fue a la escuela de arquitectura, o su equivalente en aquel tiempo, y tomó clases con algunos pintores españoles. Luego regresa a México, don Manuel Piñero, y se dedica también a la industria, como el papá. Pues, don Manuel Piñero, y junto con unos socios al principio, los García Larrañaga, ellos fueron los fundadores de la fábrica de dulces y chocolates La Victoria en aquel tiempo, y que quizá ustedes ahora conozcan como la compañía Canels, los chicles Canels, que de repente les ganaron el mercado, ¿cómo se llama? Los Adams. Sí,
Sí, Beruti y Capulina fueron los vectores de introducción. Pues bueno, él fue un empresario, don Manuel Piñero, y así como fue empresario, fue un viajero constante. Es un paisaje de Chile, porque una travesía que fue por aquellos rumbos hizo sus bosquejos, y aquí en San Luis los desarrolló, y pues bueno, esa pintura. Y miren lo que me van a encontrar, porque eso que vemos ahí son los Andes. Sí, exactamente. Del otro lado está Argentina. Y siempre dicen allá los chilenos que es impresionante cómo unas montañas hacen la gente tan diferente, porque los argentinos, todos los chistes que escuchamos de ellos tienen razón, son así, sí, sencillitos y sangrones. Bueno, los conozco mucho. Y de este lado, la diferencia está el mar, ya aquí a esta altura quedaría el mar. Sí, ajá. Pero esos son los Andes, sí, inconfundible. El follaje es extraordinario. Sí, él hizo una buena cantidad de obra que expuso en un par de veces en San Luis Potosí, y aparte de eso, junto con ¿qué sería? Vendría siendo el papá de Juan Manuel Carreras López, era Francisco Carreras, una persona también española, pero más bien dedicado a la música. Entonces, entre Manuel Piñero y Francisco Carreras hicieron un grupo de apoyo a los artistas. Entonces, estoy hablando de los años 40, 60 del siglo pasado, y fueron mecenas de muchos. Pues Julián Carrillo, entonces tiene que aparecer ahí. No. Porque es de los 40. Sí, 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 pero él ya no estaba por acá, él ya estaba en México. Ajá. Por lo pronto, ellos fueron los que apoyaron a muchos pintores que no tuvieron su muy buena fama, dándoles el material. Había una tienda detrás de Catedral, un buen tiempo, que todavía pienso que era parte de ese negocio aparentemente, pero ahí les daban las pinturas, les daban pinceles, lo que necesitaran a los estudiantes pintores. Entonces, aunque no quieran reconocerlo muchos, ellos fueron los que tuvieron la idea, redondear el proyecto de que se fundara en San Luis el Instituto Potosino de Bellas Artes, porque no era justo que habiendo tantos artistas de todas las ramas no tuvieran un lugar donde estudiar. Y entonces, en aquel tiempo también estuvo en Bellas Artes el licenciado Miguel Álvarez Acosta, y entonces él les traía festivales de danza, teatro, para complementar lo que había en San Luis, y de ahí nació la idea de fundar el Instituto Potosino de Bellas Artes, que le ha dado muchas glorias a la República Mexicana. Y sencillamente en esos días estamos por empezar el Festival Internacional de Danza Contemporánea. Lila López, que fue esposa del maestro Raúl Gamboa Cantón, un yucateco a quien el mismo Álvarez Acosta lo mandó para que iniciara ya en forma la fundación del Instituto de Bellas Artes. Este es el Museo de Sitio. Fue la sala principal de la Casa de la Negociación Salinera, un lugar donde se recibía a las visitas especiales, a los clientes muy importantes, y que tiene muebles y otros objetos de diferentes épocas y estilos propios de esta casa, porque cuando logramos comprar esa casa para Centro Cultural, don Elías Sáenz Romero, que fue el último gerente, pero de origen salinense, él intervino para que los dueños no la vendieran, porque ya estaba en venta para hoteles o para otra sala de convención, centro de convenciones. Los convenció de que no vendieran, pero a puerta cerrada, si no, ¿con qué hubiésemos llenado esta casa? Si hubieran llevado inclusive nuestro archivo. Esta es la historia de esta región. Los muebles que hay aquí y otras cosas son propios de esta casa, ¿verdad? En fin. Esto es la singularidad de nuestra cultura.
solamente por gente así, decisiones que se han tomado, es porque somos una nación muy singular. Y qué beneficio poder platicar contigo. ¿Podemos pasar? Estamos aquí en el museo de sitio y estamos viendo que fue a puerta cerrada, un concepto muy importante, porque afortunadamente no fue la vorágine de empresarios que quisieran hacer de esto un agasajo de hotel para ellos, sino simplemente hay gente preocupada de esto para poder proporcionar. Estamos viendo algo que me parece fundamental para lo que tenemos, ideas de nación. Adelante, ¿qué nos puedes decir? Bueno, una de las preguntas que se me hicieron, que ¿cuántos libros he escrito? He escrito 20. Y como periodista yo creo que he publicado miles de crónicas, no sé cuántas, porque aparte de escribir para el Sol de San Luis en el suplemento cultural Entropía, aquí sigo publicando en el periódico regional La Razón del Altiplano. En uno de los libros que escribí está la historia de toda esta casa. Una historia, si ustedes quieren, no tan completa, porque tendríamos que escribir muchísimos tomos para abarcar todo, pero hay uno que se llama exactamente así: Casa Grande. Simplemente Casa Grande, porque esta casa, para el común de la gente, fue llamada la Casa Grande de la negociación salinera. Grande por su altura, por su importancia, por su belleza, porque esta casa no es igual a las que encuentran en las haciendas agrícolas, ganaderas antiguas. La función de esta casa fue otra cosa, fue el centro gerencial, matriz y motriz de la importancia de la sal producida en esta región. Una pregunta que es importante, sobre todo a ti que te puedes dedicar, ¿qué has encontrado en tu espíritu esa manera y ese arrojo para poder decir todo lo que nos estás ilustrando? ¿Has encontrado apoyo a tu labor, tanto del gobierno del Estado, del gobierno federal, con la culta? ¿Has encontrado apoyo a tu labor? Sinceramente, casi siempre he trabajado solo, a expensas de mi corto peculio. En algunas ocasiones, francamente, sí me han ofrecido el apoyo tanto la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, el Archivo Histórico y en algunas ocasiones algunos de los ayuntamientos. En el actual ayuntamiento que preside el técnico Salvador Hernández Gallegos, siento que tengo el apoyo, no para publicar, porque no se lo he solicitado, pero lo que me auxilia mucho es en quién me lleve, quién me traiga a los lugares a donde voy a exponer alguna ponencia, alguna conferencia, y entonces de eso no puedo quejarme. Pero la mayor parte de las veces, lo confieso, me ha costado a mí, en trabajo, en esfuerzo, en tiempo y en dinero, publicar mis obras. ¿No les extrañará, queridos radioescuchas y ahora videoescuchas, esta historia de lo que es nuestro país? Vemos que están unos libros ahí. ¿Estos sí también son originales? Son originales, aunque ya son de principios del siglo XX, todos en inglés, porque durante el tiempo en que esta compañía le perteneció a un consorcio de Inglaterra, trajeron un administrador de Estados Unidos, y es lógico que si aquí nadie hablaba inglés, él se aburría soberanamente por las tardes y en eso se entretenía leyendo sus libros, y afortunadamente nos dejó esa pequeña biblioteca. Que bueno, además están en inglés, no se los roban. Pues por ahí hay algunos de los considerados malditos en su tiempo, que yo creo que no falta más de 2 gentes que quieran robárselo, pero no les decimos cuáles para que no se lo roben. Está bien. ¿Verdad? De los mexicanos que tiene natalicio, afortunadamente tuvieron su benemérito y vamos a escuchar parte de su paso por estas tierras. Esta era la recámara principal de la casa. Aquí dormía el administrador o los dueños cuando llegaban. Tenía que estar arregladita, elegante, cómoda. Pues bien,
en febrero de 1867, viniendo el presidente de la República, licenciado Benito Juárez García, huyendo de Zacatecas. Y fíjense también que yo les digo, aquí no llegó ni Juárez triunfante, pero tampoco Hidalgo llegó triunfante. Iban huyendo, francamente. Así que los dueños de la casa o los administradores, como tenían las indicaciones del dueño, que ya vivía entonces en París, es decir, nosotros únicamente nos dedicamos a nuestro negocio, no vamos a ser parciales, vamos a ser neutrales. Si algún día llega a suceder por ahí alguna acción de guerra, atiendan a unos y a otros, sin importar nada. Hagan una obra de misericordia con los desgraciados que lo necesitan. Y así, yo creo que en ese mismo contexto, venía Juárez huyendo, muy a la carrera en su carruaje. Según la tradición, por las carreras, llegó aquí con su carruaje un poco averiado de las ruedas. Entonces, aquí durmió. Si mandó un propio adelantado a caballo, decirles, ¿saben qué? Va a llegar el presidente de la República, que si lo pueden recibir. Mientras que van a decirle que sí, tuvieron que arreglar aquí su habitación, cambiar sábanas, todo. Allá el presidente de la República, sus ministros. A los ministros acuaban de las demás recámaras. Por lo pronto, según la tradición, aquí durmió del 18 de febrero de 1867 al día 19, el presidente de la República, Benito Juárez. Porque parece que estamos hablando de una tragedia griega, me refiero, pero este sí es héroe de veras, no como Hidalgo que tenía sus asegúnes, pero este héroe traía en su archivo, el archivo de la nación, o sea, traía un país y su memoria, una nación en papeles, él la traía, porque él era la República. Sí, claro, sí. Así que, igualmente, sin tanta presunción, podemos presumir, valga la redundancia de la palabra, que Salinas, aunque sea por un día, aunque sea por 24 horas, fue la capital de la República en aquel momento. Sede de los poderes de la nación, sí. Con ese extraordinario gabinete que tenía Benito Juárez, sí. Que fue lo que nos hizo muy diferente. Que yo sepa, venía el héroe de Tejada, Sebastián y José María Iglesias. Mucho campo. Sí. Y también debía haber venido. De repente no, por estrategia, muchas veces no se mencionan los nombres de los acompañantes, ¿verdad? Pero muchas gentes y muchos pueblos inventan cosas de que aquí pasó y aquí estuvo. Y exactamente en nuestro archivo yo encuentro el documento que nos dice aquí estuvo. Y ahí está marcado, donde dice el jefe político, señor administrador, tenga para mañana a tal hora temprano tantos caballos listos, hora en que va a salir el señor presidente. ¿Sí? Y de aquí se fue a la Hacienda Espíritu Santo, un poco más para allá, y el rumbo a San Luis, para llegar allá triunfante el día 21. Pero como dijimos, que traía su carro descompuesto de una rueda, le dije al administrador, no se preocupe, aquí déjelo, se lo componemos, le prestamos nuestro carro para que llegue a San Luis, luego le mandamos su carro ya compuesto y nos regresa al nuestro. Por lo pronto, también según la tradición, un carro que aquí estuvo abandonado, hecho pedazos en un rincón, a petición del gobernador Antonio Rocha Cordero, dijo, a ver, ese carro, dijo, me lo venden o me lo regala porque ustedes son la Casa de la Cultura de San Luis, y se lo regalaron, pero ya arregladito. Por lo pronto, ese carro le pertenece a esta casa, el original. Pero en 2006, en que se inauguró esta casa como centro cultural, de la cual yo fui designado el primer director, con tanta modestia que podía tener en ese momento, pues buscamos la manera que ese carro se quedara ya en definitiva aquí, pero no, se lo tuvieron que llevar porque había un
documento en que se tenía que regresar cuando ellos quisieran, y nos mandaron una réplica mala, parchada de ese carruaje, y es el que ustedes vieron allá a la entrada. Entonces es una imagen más o menos del carruaje que esta casa le prestó a Benito Juárez para que llegara a San Luis Potosí, donde se estableció desde febrero hasta junio, cuando en Querétaro Escobedo acaba con el sitio, tomando prisionero a Maximiliano y a los demás, y entonces ya después pudo regresar Juárez a la capital de la República. Estamos escuchando ahora, que siempre la música nos acompaña, con Susana Harp, una preciosa canción sobre esto que estamos platicando, sobre Juárez huyendo con una nación encima de sus hombros. Ahora estamos en la sala del talento salinense, donde por supuesto vas a estar. ¿Qué nos puedes decir? Van ustedes a ver aquí obras de artistas plásticos, pinturas, fotografías, hay reliquias de nuestros ancestros, los indios chichimecas, porque aquí cerca hay un lugar exactamente llamado Punteros, que le han de haber puesto así por aquello de que ahí los indios pulían las puntas para sus flechas, y en toda esta región se han encontrado todos esos artículos, esas piezas que nos hablan de la existencia de alguna cultura, que yo soy muy enemigo de decir de cultura, porque nuestros indios que habitaron esa región fueron los más bárbaros y los menos incultos, y no nos dejaron una cosa que hable realmente de que hubieran estado muy preparados. Yo quisiera que hubieran dejado una pirámide, ¿no? Pero pues no, eran muy flojos. Quién sabe si mucha gente heredamos algo de ellos. En fin. Y también que los traían afabiados los chichimes, las tribus guerreras. Pero sí, pero los primos de los que uno nunca quiere hablar. No, es que ellos mismos yo creo que se pelean entre grupos, ¿verdad? Por envidias, lo que usted quiera. Bueno, volviendo a lo mismo, aquí pueden encontrar una probadita de la gente culta y estudiosa de esta región, en artes plásticas, en música, en escritura, en fotografía. Hay tantas cosas que se pueden tener en un lugar más amplio, en un lugar que podríamos llamar un museo comunitario y que pudiera tener más salas. Así que aquí pueden encontrar algunas cositas que les hablen de que no somos un país, un municipio inculto. Tenemos nuestros valores espirituales y culturales. También tenemos gente muy importante en el deporte. Hubo beisbolistas que jugaron en las ligas mayores. ¿Quiénes son? ¿Sabes? En el momento no recuerdo, pero hubo un Colis, un Nicolás García, hubo también, que ya vive por allí, José Guadalupe Trejo. Él jugó inclusive con buenos equipos de Monterrey. Beisbolista. Futbolista, también tenemos alguno que destacó cuando San Luis tenía equipo de primera. El Santos, el Potosí. Sí, y hay gente muy valiosa en muchas partes, así que hay que darles su lugar, hay que darles promoción, no tanto para que se eleve su soberbia, sino para que se sientan con ganas de seguir produciendo o de seguir teniendo presencia para darle gloria. Ya conocieron el Museo de Sitio, ¿verdad? Pero no les dije que allí se filmó parte de la película El Infierno. También aquí lo tomaron como locación. Ellos lo arreglaron como quisieron para que respondiera a sus exigencias. Pero también
Al entrar hay un caminito bordeado por unos arbolitos así arregladitos, ¿verdad? Como unas barditas. Ahí se filmó, aunque es una mínima parte, de la máscara del zorro. ¿Ah? En fin, esto era el comedor de la casa. ¿La máscara del zorro es la película de Banderas? La máscara del zorro. Sí, la de Banderas, sí. Y Catarina Zeta-Jones. Que por cierto le gustó este candelito y quisimos se lo podíamos vender. Le dijimos que no. ¿Verdad? En fin, aparte de eso. ¿Por qué expresamente es diferente de los que están allá? Ese tiene que ser posterior a aquellos. Ah. Sí, ese tiene que ser posterior. ¿Y qué dijimos que era aquí? Era el comedor. Varios de los muebles que vieron allá, el trinchador y los trastes, pues estaban aquí, la mesa, las sillas. Lógico que también sus muy buenas vajillas no son de plata, porque luego muchas veces digo, cuando vienen otro tipo de personas a ver gusto de sitio, no digan que son de plata, porque aparte de que es verdad que no es plata, si nada más tienen una pasadita, ¿verdad? Les pueden llamar la atención a cierta gente que venga después con otras intenciones. Bueno, entonces este era el comedor, y se fijaron tanto en el Museo del Sitio como aquí y en el recinto Juárez hay chimeneas, por si había españoles como administradores o ingleses, eran muy friolentos, entonces aquí estaban calientitos, ¿verdad? Con sus brasitas. En fin. ¿La foto de este violinista? A ver, la verdad, no fue una persona dedicada a la música, quizá fue nada más una pose que el mismo fotógrafo quiso ponerle para darle más importancia. Pero bueno, a esta persona que le gustaba hacer una cosa y otra, pues a lo mejor algo sabía de música, ¿verdad? ¿Verdad? Pero no era que se dedicara exactamente como si fuera un oficio. Sí, es curioso porque está volteado para que no se vea que no sabe hacer la pulsación del violín. Pues sí, hay que fijarse en muchos detalles, ¿verdad? Pero bueno, la familia tiene que buscar la manera de que sea ensalzada su memoria por muchas otras circunstancias y muy respetables. Curioso. El techo es original, es original. Hay que entender también una cosa, que no tiene que ser totalmente desde el principio. Cuántas vigas se tuvieron que haber cambiado, porque se apolilla, porque esto, porque lo otro, pues los materiales son a veces no tan perdurables y hay que tener un proyecto de ir arreglando los lugares que se van destruyendo, ¿verdad? Estamos, queridos radioescuchas y ahora videoescuchas, en el programa Ciencia, Cultura y El Pilón. Estamos viendo algo extraordinario que está surgiendo del discurso de nuestro cronista. Ya tiene la misma conformación ¿Es simétrico? Sí, del comedor. Tuvo varios usos. Aquí guardaban los instrumentos musicales, aquí ensayaban, porque llegó a tener la compañía salinera una banda de música conformada con los mismos trabajadores o sus hijos y que ensayaban en las noches porque trabajaban durante el día. Solamente que la última vez que hubo instrumentos en tiempo de la revolución les gustaban, se los llevaron a ir a Aguascalientes por la fuerza. También lo llevaron a usar aquí como billar y aparte como una especie de cámara comunitaria cuando venían mucha gente, venían muchos jóvenes o muchas señoritas, aquí las acomodaban, ¿verdad? Ya comprada la casa, buscamos la manera de que se arreglara para taller de danza. Es decir, en un pueblo como este tan alejado de la civilización, danza contemporánea, ballet, sí. Yo mismo dudé al principio si iba a funcionar. Ya ha funcionado de tal manera que el grupo de niñas ha sido de los únicos grupos infantiles invitados para participar en otras partes en el Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila López. Ok,
Querido Radio Escucha, seguimos en nuestro programa Ciencia, Cultura y el Pilón. Estamos con este cronista que nos está dando en lo que se le ocurre llamarle el esplendor de la sal. ¿En qué patio estamos? Estamos ya en la parte más extrema de la... Sí, estamos en el segundo patio de la famosa Casa Grande de la Negociación Salinera. Es muy distinta la arquitectura comparada con la del primer patio. Francamente es ya considerado como el patio de servicio, proyectado desde el principio con toda la mano para que cumpliera con todas las funciones específicas. El piso, en la parte de abajo, estamos hablando de 1850 y tantos, se hizo con toda la intención de que fuera un aljibe a todo lo largo y ancho de este patio. En algunas de las columnas se dejó un hueco para que bajara el agua de lluvia, y aunque fuera por este orificio, sacar agua dulce hasta que se agotara, porque es lógico que todo el agua de muchos pozos de esta región es salada por lo mismo, ¿verdad? Entonces no era tan saludable en aquel tiempo para la gente que trabajaba. ¿Pero qué tipo de arquitectura tan buena? Porque no se ve la bajada, ¿no se ve? No se ve. Habría que buscarla, o no sé si posteriormente las hayan tapado, pero aquí está hueco, toda esta parte, nada más detenido por arcos de uno para otro. Aquí en este patio está la cocina, que pueden ver con la campana para llamar a comer. Adentro en la esquina está el horno para el pan, estaban las chimeneas. Lo que sucede es que luego ahí hicieron el taller para artes plásticas, y algunas cosas las hicieron desaparecer de la arquitectura original. No gran cosa, ¿verdad? O sea, tapar las chimeneas. ¿De dónde nace tu gusto? Yo creo que cualquier ser humano tiene cualidades que nos dio el Creador, pero que a veces o no nos damos cuenta o no las desarrollamos. Vocación para el arte lo tuve desde niño, desde los estudios primarios. Yo sabía que tenía ciertas facilidades para las artes plásticas, para el dibujo, también para la literatura. ¿Había libros en tu casa? Claro, siempre ha habido. Pero además... Te lo digo porque la mía no. Ajá, pero además, a veces somos tan inseguros durante un tiempo de nuestra vida que llega el momento de reflexionar y decir, a ver, ¿qué he hecho de mi vida? Ya llevo tantos años de existencia, ¿cuál es el provecho? Entonces yo creo que lo mío fue una vocación retomada tardíamente. También fue un reto, y no es fácil. Al mismo tiempo que comienzo en 1975 el estudio de la literatura, de la historia y de las artes plásticas, desde entonces comienza la divulgación de todo lo que iba encontrando en diferentes partes, para tratar de despertar el espíritu que tenía que cultivarse de Salinas, porque no es un pueblo de gente común y corriente. Aquí ha habido siempre muchos valores espirituales y culturales, pero es lo mismo. Si no hay quien busque espacios, quien difunda, esos valores se pierden. ¿Dónde naciste? Yo nací aquí. ¿Tu padre? Mi padre era originario de Jalisco, emigrado a Salinas. ¿Y tu madre? Mi madre, aunque nacida en San Luis Potosí, por circunstancias del trabajo de mi abuelo, pero mi abuelo era de aquí mismo, entonces yo soy una mezcla de sangres, de razas, pero de todos modos tengo mucho de Jalisco, de San Luis y de Zacatecas. En fin, y habiendo decidido dedicarme a esto, pues aquí estoy. Tengo 30 y tantos años trabajando en pro de la cultura, buscando la manera de darle difusión
a todas aquellas gentes que han hecho algo por este pueblo y que merecen trascender. Por lo pronto, pues mis estudios, al mismo tiempo que iba trabajando, estudiaba una cosa y otra para poderme preparar. Es que a esas alturas, como periodista, que comencé a divulgar las crónicas de Salinas del Peñón Blanco en San Luis Potosí desde 1992, periódico en el cual publiqué durante unos 15 años. ¿En cuál periódico? El Sol de San Luis, que en aquel tiempo creó un suplemento cultural llamado Entropía. Es curioso porque es un término ingenieril de la ley de la termodinámica. Me llamó la atención del libro de Marcela que mencionaba entropía. ¿Y eso qué es? Porque es un término de la segunda ley de la termodinámica. Así es. Por lo pronto, allí publiqué mucho. Cada 8 días publicaba una crónica hasta de una página tamaño tabloide. Querido público, estamos transmitiendo desde este lugar extraordinario. Estamos escuchando la voz de la sal de la tierra. Espero que es muy bonito para mí encontrar este tipo de diálogo. Y tenemos que dar nuestra página. Toda esta información está subida en www.sonriete.mx para que puedan posteriormente consultar la obra de este hombre, que ya vieron para él la importancia que tiene el difundir la cultura del lugar donde uno nace, que yo también estoy muy conmovido por esto. Yo soy nativo de este estado y es la primera vez que vengo y es la sorpresa que me encuentro de esta fabulosa manifestación de cultura. Habíamos visto ya el beneficio que tenía para el azogue, la sal tan importante, la minería que fue para nosotros, y por eso, por mi propia especialidad de ingeniería, se explica el motor económico que tuvo tanto para sacar la plata y los minerales, que era lo que nos correspondía dar al Imperio Español, y toda la bonanza económica que tiene. Pero hay una cosa importante que me llama la atención: el poder tener esta manifestación cultural. No es nada más venir a sacar el dinero, sino también obtener un bien público lo que puede dar la tierra, en este caso la sal, el que ustedes puedan tener, me refiero a los alimenses, sobre todo este extraordinario cronista que acabamos de encontrar, que mi felicitación y el orgullo de poder tener algo en nuestro estado como esto, y que está muy concretamente hecho el legado cultural histórico que es este que tenemos aquí.